Pues es un placer, como siempre, pasar este primer ratito con vosotros, alabando al Señor y en este espíritu de alabanza y de adoración. Esta mañana hemos pensado mucho en Dios, en su santidad, en su grandeza, en su gloria. Y eso lo hace todavía más sorprendente, el hecho de que Él quiera que le conozcamos como nuestro Padre. De hecho, él usa una palabra todavía más íntima, ¿no? Como nuestro papá, ¿no? Abba, Padre. Él quiere que tengamos una relación personal con él profunda y al mismo tiempo familiar, ¿verdad? Es esa mezcla a veces, bueno, el único que puede darnos ese equilibrio, ¿verdad? Es él mismo, enseñándonos a pensar en su gloria, en su grandeza, en su santidad y al mismo tiempo en esa cercanía que Él quiere que tengamos. Fijaos que el título que he puesto a esta reflexión es Relaciones personales en el reino de Dios, en el reino de Dios. Creo, hermanos, que es muy necesario recordar que el Evangelio en el que hemos creído es el Evangelio del reino de Dios. Cuando Jesús empezó predicando su Evangelio, fue un mensaje muy sencillo, ¿verdad? Era un mensaje breve y muy directo al corazón. Él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿vale? Es decir, cambiad vuestra forma de pensar, arrepentíos, porque el reino de Dios ya no está arriba solo, sino que conmigo yo lo he traído a la tierra. Y ahora dice, Pablo nos dirá que eso no es solo algo que esperamos que un día suceda. Él dice que Jesús, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, ¿no? Es decir, el reino de su amado Hijo es ya una realidad en la que vivimos. Por eso digo, relaciones personales en el reino de Dios. Esta comunidad es como una especie de embajada, ¿verdad?, del reino de Dios. ¿Cómo sabrá la gente cómo es el reino de Dios? Pues cuando nos conoce a nosotros, debe poder entender, este reino de Dios es diferente, ¿verdad? En el reino de Dios las personas son diferentes, han cambiado sus valores, han cambiado incluso su carácter, son personas diferentes. Son personas, a veces dirán, muy diferentes, porque son personas esencialmente que aman, ¿verdad? Esta es el gran rasgo característico del reino de Dios, es el amor, ¿verdad? Eso es lo que este mundo no lo entiende, porque en este mundo, ya sabéis, el amor es algo que no se conoce en la forma, desde luego, en la forma en que Jesús lo trajo, ¿verdad? Él nos recordó que toda la ley se cumple en dos frases: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Así que, hermanos, esta es la esencia del reino de Dios, es que es un reino de amor. Es un reino en que hemos entendido el amor de Dios de tal manera que también nosotros queremos aprender ese amor. No solo queremos ser amados por Dios, sino que queremos también ser instrumentos de su amor. Queremos también aprender a amar como Él amó. Ese es el mandamiento nuevo, ¿verdad? Mandamiento nuevo, Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor unos para con otros, ¿no? Y hermanos, ya sabéis que el amor, podríamos hablar mucho del amor, y no estamos hablando de este amor, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Edulcorado y sentimental de las canciones de amor. No, hermano, es un amor muy diferente, es un amor práctico, es un amor real. ¿Qué es el amor?
¿Cómo sé que amo a alguien? Bueno, hermanos, en un sentido, por ejemplo, cuando Jesús dice, amad a vuestros enemigos, ¿qué se supone que tengo que hacer? Que mi corazón late cuando vea a mi enemigo, probablemente no va a pasar. Pero el amor verdadero es que yo quiero lo mejor para mi enemigo. Eso sí es, cuando uno quiere lo mejor para la persona que ama, incluso para tu enemigo, a veces no es seguirle la cuerda a tu enemigo, pero es querer lo mejor para él. ¿Me entendéis? Y eso es diferente, esto nos abre nuevos caminos de comprensión y de aplicación, ¿verdad? El amor de Jesús no es, como digo, un amor edulcorado, sensible, es un amor real, es un amor que quiere el bien de las personas que amamos. También otra cosa que caracteriza al reino de Dios, dice, mas no ruego solamente por estos, dice Jesús en su oración, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿no? Fijaos, dos formas en que el mundo va a ver que somos el reino de Dios: amor y unidad, ¿verdad? Estas cosas que tanto cuestan en este mundo, ¿no? Unidad, amor. Ojalá hubiera unidad en las personas que nos gobiernan, aunque sean partidos de la oposición, ¿verdad? Es igual, pero que hubiera unidad, que todos quisieran realmente llevarnos adelante, que el país avanzara, ¿no? Ojalá fuera así, ojalá hubiera amor en la gente que mañana se reunirá en el Congreso y van a empezar a hablar de lo que nos conviene, de lo que queremos hacer. Vale, pueden estar en otros partidos, pero imaginaos que se amaran, ¿verdad? Imaginaos que aunque estuvieran en la oposición, imaginaos que realmente todos quisieran lo mejor para el país y estuvieran dispuestos a hablar, a negociar y a pensar en esa clave, ¿no? Bueno, eso pasará un día. Bueno, quizá no habrá congreso, pero sí habrá ese pensamiento único y hacia adelante, que es el pensamiento que nos da el amor, ¿verdad? Y hermanos, fijaos, cuando pensamos hemos hablado del amor y hemos hablado de la unidad, y sin duda este es nuestro deseo. Pero sin embargo hemos de entender una cosa: cuando nos convertimos, y probablemente todos aquí esta mañana, todos nos hemos convertido, en algún momento hemos dado un paso adelante, o quizás estamos cerca, no os conozco, no lo sé, pero cuando nos convertimos hay algo que hemos de ser realistas cuando decimos que vamos al Señor con el mejor interés, con la mejor intención, pero vamos con nuestra mochila, todos, ¿verdad? Todos llegamos al Señor con nuestra mochila. Y aunque queremos la unidad y aunque queremos amarnos unos a otros, esa mochila a veces lo hace difícil, ¿verdad? Porque es algo que nos pesa, es la mochila a veces de muchos años, de pensar de otra manera. No es tan fácil cambiar una forma de pensar. Hemos estado pensando durante muchos años de una forma determinada y ahora queremos aprender a pensar de otra manera y el Señor nos va a enseñar, pero justamente necesitamos entender estas relaciones personales en el reino de Dios como son, ¿verdad? Para eso esta mañana vamos a leer un pasaje un poco largo. Antes he visto que Rubén, ¿no te llamas? Rubén ha leído Romanos 15, el texto que has leído tú. Bueno, vamos a leer ahora Romanos 14, pero lo vamos a leer entero, ¿vale? Vamos a leer este capítulo y no sé si alguien... Bueno, yo lo voy a leer para que también se oiga en el vídeo, ¿vale? Porque... ¿Cómo? Hay un micro de manos. Hay un micro, ¿vale? Pues quiero pedirle a algún hermano o hermana... Pilar, ¿quieres leerlo tú, por favor?
si le hacéis llegar una Biblia a Pilar para que ella pueda leer Romanos 14. Romanos 14 son 23 versículos, vamos a leerlos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Muy bien, muchas gracias. ¿Puedes pasar una página? Vale. ¿Puedes darle otra vez? Vale, en este pasaje creo que vamos a hacer algunas definiciones previas para entender bien de lo que está hablando, ¿no? ¿Quiénes son los débiles en la fe? Aquí habla de hermanos fuertes, hermanos débiles.
Entonces, ¿quiénes son los débiles? Los débiles en este pasaje son creyentes que mantienen ciertas prácticas religiosas del judaísmo o de su trasfondo cultural o religioso anterior. Por ejemplo, solo comen verduras por temor a contaminarse con comida impura. Romanos 14:2, o guardan ciertos días como especiales o sagrados, ¿vale? Bueno, esto era lo que estaba pasando. Algunos hermanos se habían convertido, pero decían, no se puede comer de todo, porque a lo mejor venían del judaísmo, y en el judaísmo ellos habían practicado lo de distinguir lo que comían, y había cosas que no eran correctas según la ley, ¿vale? Y ahora se han convertido, y ellos siguen teniendo la idea de que no se puede comer de todo, ¿no? Vale, incluso algunos es posible, ¿os acordáis de la historia de Daniel? Daniel, él se propuso en su corazón no contaminarse con la comida de la corte babilonia, y él dijo, no, yo voy a comer verduras, legumbres. Vale, o sea que tenían razones bíblicas, ¿eh? Eso es lo que quería que viéramos. Decían, no, es que en la Biblia dice que Daniel no comió de todo. Daniel solo comía legumbres, ¿no? Yo quiero ser como Daniel. Y ellos tenían esta idea, ¿no? Así que Pablo les llama hermanos débiles. ¿Por qué les llama débiles? Bueno, les llama débiles porque en realidad, cuando viene Jesús, él lo que dice es que no hay ninguna comida que no sea correcta. Jesús, ¿os acordáis cuando le dicen, mira, dicen que no nos hemos lavado las manos y tal? Y Jesús dice, mira, el problema no es lo que entra en el cuerpo, sino que es lo que sale del corazón. Este es el problema, ¿no? Entonces, estos hermanos todavía no habían entendido esto. ¿Pero qué dice Pablo? Pablo dice, cuidado, porque estos hermanos todavía no han entendido esto y tenemos que respetarles. ¿Qué pasaba? Que, bueno, ¿quieres pasar la otra diapositiva? Bueno, esto tiene que ver con las opiniones, porque fijaos que en este pasaje de lo que se habla no es de doctrinas importantes, capitales, se habla de opiniones, ¿vale? Y estos hermanos, o sea, esta cuestión de la comida, Pablo la entiende como una opinión. Era la opinión de aquellos hermanos y había que respetarla. ¿Puedes pasar la siguiente? ¿Quiénes son los fuertes en la fe? Vale, los hermanos fuertes en la fe son creyentes que entienden que en Cristo son libres de ciertas restricciones del antiguo pacto. Por ejemplo, comen toda clase de alimentos sin problema, ¿vale? De hecho, Pablo nos va a decir, fijaos, en el versículo 15... En el versículo 14 dice, yo sé, pues he sido persuadido por el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí mismo. O sea, puedo comer de todo, pero el que piensa que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda, ¿no? ¿Entendéis esto? Es importante que lo entendamos, porque Pablo está diciendo, hay hermanos débiles que todavía no han entendido estas cosas, vamos a ser pacientes con ellos. No vamos a intentar convencerles de que tienen que comer de todo, de que pueden comer morcilla, de que pueden comer... No vamos a intentar hacer eso. Vamos a dejarles, vamos a respetarles. Vamos a esperar que Dios haga su obra en ellos. Y mientras tanto, no vamos a forzar nada. No vamos a decir, oye, te invito a comer, y cuando están en nuestra casa empezamos a presionarles, empezamos a intentar convencerles. Eso no va a ayudarle. Eso no es, fijaos, eso no es amor. Hacer eso, ¿no? Entonces, Pablo mismo consideraba que él sabía que toda clase de comida era perfectamente lícita. Él sabía que no había ningún problema no había días especiales. Mientras que había hermanos que decían, no, este día es especial. Bueno, hermanos, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Bueno, en nuestro tiempo, quizá lo que ha cambiado son el tipo de opiniones, pero seguimos teniendo opiniones diferentes. Por ejemplo, para algunos hermanos, ir al cine... no tienen libertad para ir a ver una película,
o ciertas películas. Quizá otros hermanos sí tienen esa libertad. Entienden a lo mejor el cine como una forma de aprender cómo está el mundo de hoy, ven una película y entienden un poco más a las personas de nuestro tiempo, ¿vale? Otros dirán, no, yo no, porque en esa película a lo mejor se dicen malas palabras o no sé qué. Bueno, hay dos puntos de vista, ¿no? Vale. Música, bueno, pues también hay hermanos que a lo mejor escuchan cierto tipo de música no cristiana y otros que dicen que no. Bueno, son opiniones diferentes. Unos dicen, mira, yo este tipo de música creo que escucharla pues también lo mismo, me ayuda a acercarme más a la gente de mi trabajo y yo la escucho, puedo hablar con ellos. Otros dicen, no, a mí esta música no me da paz y no la quiero escuchar. Genial, ¿no? Cualquier punto de vista, ¿no? O por ejemplo, forma de vestir, bueno, hay debates, la gente joven ve la forma de vestir de una forma diferente, algunos, por ejemplo, está el tema de los piercings, el tema de los tatuajes, hay formas diferentes de ver esto, ¿no? Uno tiene su idea, evidentemente, pero a lo mejor va a conocer a un hermano de otro lugar quizá, no de la misma congregación, o a veces de la misma congregación, alguien que se convierte y no lo ve exactamente así como tú. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí lo que nos dice Pablo, fijaos lo que nos dice. En primer lugar nos va a dar unas pautas muy interesantes y muy profundas. En primer lugar nos dice, a ver, ¿tú quién eres para juzgar, dice, al criado ajeno? Es decir, esta persona que no tiene las mismas opiniones que tú, tiene un Señor. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a pasar la siguiente diapositiva y aquí os voy a dar el menú, vamos a ir rápido al menú. ¿Puedes pasar un poco más? Primer punto, las comunidades que reflejan verdaderamente los valores del reino de Dios son aquellas en que las personas, número uno, entienden el lugar de Jesús en la comunidad hoy. ¿Vale? O sea, ¿qué es esta comunidad del reino de Dios? Bueno, en esta comunidad yo creo que Alejandro es uno de los responsables, ¿vale? Pero debemos entender que en esta comunidad Jesús es la cabeza. ¿Entendéis? Jesús es la cabeza. Y Jesús no solo es la cabeza, sino que Jesús es mi Señor y Jesús es el Señor de ella, de él, de cada uno de nosotros. Y entonces lo primero que hace Pablo es preguntar al hermano que dice, uy, ¿cómo puede pensar que no se puede comer esto? Si el Señor Jesús ya lo ha dicho, que se puede comer de todo. Y entonces, no sé qué pensar yo, que este hermano siempre está haciendo, no, que esto no se puede comer, o que esta ropa, o que el cine. ¿Me entendéis? El hermano fuerte tiene la tendencia de ¿qué? De menospreciar al otro. Es decir, no ha crecido, que todavía tiene ideas muy básicas, muy anticuadas, ¿no? Y el hermano débil tiene la tendencia de decir, uy, qué liberal, qué libertino, fíjate, hace esto, se viste así, va al cine, va... No sé, me lo estoy inventando porque es que no sé muy bien. Hay muchos temas de estos. Y lo que dice Pablo en primer lugar es, hermano, piensa que este hermano tiene un Señor. Jesús es su Señor. Si está haciendo algo que no es correcto, Jesús se lo hará, se lo dirá. Jesús se lo mostrará. Tú no entres ahí. No intentes tú convencerlo. ¿Sabéis qué pasa a veces cuando intentamos convencer a otros? Discutimos. Y a veces no discutimos de una forma muy sabia, ni muy tierna, ni muy amorosa, ¿verdad? Discutimos. Y lo que está diciendo aquí a Pablo es, ten en cuenta que esa persona tiene un Señor. Él le va a hacer ver si algo no lo ve.
Ora por él. Ora por él. ¿Sabes cuál es tu rol, tu papel? Tú ámale, estate con él, anímale, ten comunión con él, estrecha tu vínculo con él, ¿verdad? Es débil, todavía le falta tiempo quizá para entender ciertas cosas, ten paciencia. El tener paciencia con él también te va a ayudar a ti a desarrollar el carácter de Cristo, ¿verdad? Pero cuando el hermano fuerte quiere convencer al débil, se generan problemas, se generan tensiones. Y bueno, vais a ver lo que va a pasar, luego veremos lo que pasa. Pueden pasar cosas muy importantes, muy graves, como veremos dentro de un momento. Así que, hermanos, este es siempre el primer punto. El segundo punto es que las comunidades que reflejan verdaderamente los valores del reino son aquellas que entienden bien la naturaleza del reino de Dios. ¿Por qué digo esto? Un poco más adelante, ¿os acordáis? Hemos leído un texto que habla del reino. ¿Qué dice? Creo que es el versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida y bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando nos equivocamos sobre la naturaleza del reino y empezamos a buscar cosas externas para definir qué es el reino de Dios, nos estamos equivocando. Porque el reino de Dios son cosas profundas del alma, son realidades del corazón, son cambios, son transformaciones que hace el Espíritu de Dios. Eso es el reino de Dios. Y el tercer punto, ahora lo vamos a desarrollar un poco más, pero las comunidades que reflejan verdaderamente los valores del reino son aquellas que entienden el carácter destructivo de las relaciones espirituales inmaduras o tóxicas, ¿vale? Entienden que las relaciones entre nosotros pueden ser muy edificantes o pueden ser a veces muy destructivas, ¿no? Fijaos que lo dice el versículo 20, por ejemplo, ¿no? No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, ¿no? O versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no vive según el amor, no arruines con tu comida, con tu libertad, a aquel por quien Cristo murió. O sea, es fuerte, ¿no? ¿Entendéis? Son cosas tremendamente fuertes, tremendamente importantes, ¿no? Así que vamos ahora a ver el primer punto. Estas personas en la comunidad del reino entienden el lugar de Jesús en la comunidad de hoy. Nuestra responsabilidad, dice aquí, es recibirnos, aceptarnos, ¿vale? Las personas que entran en la comunidad del reino de Dios deben de sentir de manera instantánea que son aceptadas. ¿Por qué? Porque Cristo acepta a todo el mundo, ¿verdad? Él lo dice, a ver, vale, te aceptaré cuando seas más maduro. Cuando ya entiendas bien ciertas cosas, entonces te aceptaré. No, ¿verdad? Jesús no dice esto. Y nosotros, las comunidades del reino de Dios, también aceptamos a las personas donde están, tal como están. Mi hermano o hermana es un siervo de Dios, Dios le ha recibido, tiene una relación personal y responsable con Dios. Hermanos, esto sí es algo que hemos de subrayar. Hemos de subrayarlo en todas nuestras relaciones. Ahí sí tenemos que animar cómo va tu relación con Dios, cómo estás viviendo con Él, ¿verdad? Porque a veces los hermanos buscan apoyarse en muletas humanas, ¿no? Y bueno, sí es verdad, nosotros tenemos que acompañar y tal, pero hemos de ayudarles a desarrollar una buena relación personal con Jesús. Una relación en la que ellos le pregunten a Jesús, ¿no? Fijaos que una de las cosas que dice es que hemos de estar bien convencidos, ¿no?
Dice el versículo 5, uno ciertamente considera un día superior a otro, pero otro considera igual todo día. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, ¿verdad? Cada uno esté convencido. O sea, hemos de desarrollar la idea entre todos de que cada uno es responsable delante de Dios de lo que piensa, de lo que entiende. Es muy importante que aprendamos a decir, bueno, Señor, esto no lo entiendo muy bien, enséñamelo, ¿verdad? En lugar de decir, a ver, ¿qué pensáis aquí vosotros? Yo pienso lo mismo. No. Busca al Señor, que Él te enseñe, que Él te haga ver, que Él te haga entender, ¿vale? Porque fijaos, hermanos, que de esta forma estamos ayudando a los hermanos, hermanas, a desarrollar un vínculo sólido con el Señor. De la otra manera nos podemos hacer dependientes de nosotros. No es la meta. Dependientes del Señor. Nosotros apoyándonos unos a otros. Pero cada uno tiene que aprender a ser dependiente del Señor en lo que cree, ¿no? Pues entonces, hermanos, bueno, es lo que he dicho ya. Dios puede enseñarle lo que no entiende y mantenerle firme. ¿Lo crees? Una persona puede ser débil en la fe y yo, le voy a convencer para que sea más maduro. No, espérate. Dios puede mantenerle firme y lo hará. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque Dios es poderoso para hacerle estar firme, ¿no? Y fijaos, hermanos, que todo el rato es reconocer la realidad de Cristo entre nosotros. ¿Entendéis? A veces sentimos, cada persona es diferente, la mochila que llevamos cada uno es diferente, ¿no? Hay personas que tienen un carácter muy fuerte, que tienen las cosas muy claras, y esas personas suelen ser las que no entienden que alguien todavía no entienda algo, y se lo quieren explicar, y la quieren convencer, ¿no? Bueno, hermanos, Cuidado porque cada persona necesita su tiempo. No podemos forzar el tiempo. Cada persona necesita su tiempo para entender, para crecer, para madurar. Y si yo quiero acelerar este proceso, no voy a ayudar. Quizá al contrario, ¿no? Puedo realmente hacerle daño, ¿no? Fijaos, debemos ayudarle no a que piense como nosotros, sino a que busque al Señor y su luz sobre su vida. A eso debemos ayudarle, ¿no? Más que a que piense como nosotros. No, de hecho, no tienen que ser las personas a nuestra imagen, tienen que ser la imagen de Jesús, y eso hemos de recordarlo. ¿Quieres darle otra? Las comunidades sanas fomentan la dependencia directa de Dios de cada miembro y su dignidad. Es decir, no queremos controlar a nadie, no queremos manipular a nadie. Queremos que las personas desarrollen una relación sana con Jesús, ¿no? ¿Quieres avanzar otra vez? Viven delante de Dios de verdad. Bueno, fijaos, esto es algo que también, no solo el otro, nosotros creemos que vive delante de Dios, sino que nosotros hemos de aprender a vivir delante de Dios. Muy importante, ¿no? No es una frase hecha, no son palabras. Hermanos, tiene que ser una realidad. Estamos aprendiendo a vivir delante de Dios. No es fácil. No lo demos por hecho. Vivir delante de Dios, caminar delante de Él, no es algo fácil. Yo a veces paso un día y digo, Señor, llevo 5, 6, 7 horas. No he pensado en ti. No me he acordado de ti. No te he encomendado lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo aprendemos a vivir delante de Él? Bueno, justamente así, ¿no? Dice el salmista, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, ¿no? Pablo aquí se asegura de que lo entendemos bien. No, es que claro, yo si tengo que predicar me tengo que poner delante de Dios. Claro, eso lo entendemos. No. Si coméis o bebéis.
preparando la comida, ponte delante de Dios. Disfruta de Él, habla con Él. Haciendo bricolaje, también, pregúntale. Jesús fue carpintero, te puede incluso ayudar a que te salga algo que no te sale, ¿no? Bueno, lo digo de una manera muy coloquial, hermanos, pero Dios quiere que desarrollemos una relación personal con Él. Estás en la escuela, estás en una clase, pues habla con Él. Vas a salir a dar un paseo con alguien, habla con Él. Ponlo todo delante de Él. Y sabes que si lo pones todo delante de Él, vas a ver cómo Él va a estar contigo en todas estas cosas. Y lo vas a notar. Y vas a ir aprendiendo a caminar con Jesús, a vivir con Jesús. ¿Vale? Entiende esa persona, esas personas de la comunidad del reino, que Jesucristo es Señor de todos. Es algo que hemos de aprender, especialmente los que tenemos un papel de liderazgo, ¿no? Bueno, ya también lo hemos comentado. Cuando nos acercamos a alguien para ayudar a alguien, hemos de entender que el Señor de esa persona es Cristo. ¿Vale? No voy a controlarlo, no voy a manipularlo, ¿no? Otra vez. También entienden, porque lo dice el texto, bueno, todo esto que estamos leyendo está en el texto, ¿no? Entienden que Jesucristo es el juez de todos y que Él nos juzgará a todos, ¿no? No en un sentido... hermanos, estos tipos de textos a veces nos producen un poco como de... cuando hablamos del juicio, ¿no? Un poco como de miedo, ¿no? Es que me va a juzgar. Sí, vale, tenlo en cuenta. Pero el perfecto amor echa fuera el temor, ¿verdad? Dios no quiere que vivamos aterrorizados. Dios quiere que vivamos en confianza. Pero que sepas, y cuando sabes eso, que el que te va a juzgar es Él, entonces, ¿qué empiezas a desarrollar? Bueno, Señor, si tú me vas a juzgar un día, explícame, ¿de qué va a ir el examen? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo aprendo a agradarte? ¿No? Que al final es lo que queremos, ¿no? Bueno, esto es lo que está diciendo Pablo constantemente en este pasaje. Este hermano débil, que tú dices que todavía no ha aprendido verdades básicas, tiene un Señor, respétale, ¿vale? Tiempo se va, muy rápido, ¿eh? Vamos al siguiente punto. Entienden que en lugar de... Vale, entienden que en lugar de juzgar y menospreciar, debe asegurarse de que su hermano no encuentre obstáculos ni tropiezos. Este es el peligro, ¿verdad? Que yo ponga tropiezo, digo yo, no, a ver, que se puede comer de todo, que lo sé yo, que lo dice Pablo, que lo dice Jesús. Y entonces vas a casa de un hermano que todavía no ha llegado ahí, y dices, tú tienes que comer de todo, tú tienes que beber vino, bueno, tú tienes que ir al cine. No, le vas a hacer tropezar. Va a hacer algo que no está preparado para hacer. Y puedes hacerle tropezar, puedes hacer que ese hermano se sienta fatal, que luego piense que ha caído, que ha hecho algo malo, que... ¿Me entendéis? No. Puedes seguir... Vale, vamos al segundo punto. Entienden correctamente la naturaleza del reino de Dios, ¿vale? Estas personas que entienden todo esto, otra cosa que entienden es lo que es el reino de Dios, ¿vale? El reino de Dios no es que todos tenemos exteriormente llevamos la misma ropa, pensamos igual, lo vemos todo igual, ¿no? Eso, hermanos, no sé, ahora lo digo con cierto respeto, pero así es, ¿no? Cuando ves a un mormón, lo distingues de lejos y dices, mira, mormón, camisa blanca de manga corta, pantalón oscuro y la etiqueta, ¿no? O también los testigos de Jehová, todos iguales, cortados por el mismo patrón, ¿verdad? Todos en la misma... Bueno, Dios no quiere eso, eso es uniformidad, Dios quiere unidad. Pero la unidad no está en que todos pensamos exactamente igual. La unidad está en que todos entendemos qué es el reino, ¿no? Y fijaos cómo describe el reino, versículo 17. Primero Pablo nos dice lo que no es, porque el reino de Dios no es comida y bebida.
El reino de Dios, dice aquí, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fijaros, hermanos, que la justicia, la paz y el gozo, ¿dónde están? Fuera de nosotros, o sea, son cosas que se expresan, ¿verdad? Que las expresamos, pero son cosas que están dentro, ¿verdad? Muchas veces pensamos en términos de cambios externos. No, es que yo tengo que hacer esto. Yo voy a la iglesia, yo doy en la ofrenda, yo hago el devocional, cosas externas. Pero el reino de Dios no tiene que ver con cosas externas. El reino de Dios tiene que ver con realidades internas, con gozo, con paz, con justicia. ¿Qué es la justicia de la que habla aquí? Bueno, la justicia de la que habla aquí, bueno, no tenemos mucho tiempo para profundizar en ello, pero Jesús dijo, cuando empezó su ministerio, que si nuestra justicia no era mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríamos en el reino de Dios, ¿no? No podríamos vivir en ese reino. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? Era la justicia de las cosas externas. Vosotros, fariseos, limpiáis lo de fuera, pero por dentro sois un desastre. Bueno, de hecho dijo, por dentro sois como sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera bien pintaditos, por dentro llenos de cosas terribles, ¿no? Bueno, hermano, Jesús quiere, el reino de Dios es justicia en ese sentido. ¿Qué es justicia? Que por dentro nosotros, los creyentes, estamos aprendiendo a ser como Jesús. Por dentro. No intentamos aparentarlo. ¿Me entendéis? No se trata de aparentar. No se trata de que los demás crean o vean que yo soy. No, se trata de ser, ¿verdad? Y cuando eres lo que eres, no te preocupes, va a salir, ¿verdad? Va a salir. Si en tu corazón hay amor, vas a expresar amor. La gran cuestión es si hay amor en nuestro corazón. Si estamos aprendiendo a amar, ¿verdad? Eso es lo importante. Si tienes paz, lo vas a transmitir. Aquí dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, esto es lo que Dios quiere que tengamos. Que aprendamos a vivir en medio de este mundo, tensiones, dificultades, problemas, pero dice Pablo, ¿no?, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es el reino de Dios. ¿Cómo sé que vivo en el reino de Dios? Porque estoy disfrutando, aprendiendo a disfrutar más y más gozo, paz, estoy cambiando interiormente. Sé que los cambios no son ipso facto, son lentos, pero miras atrás y dices, Señor, tú has cambiado mi vida, tú estás cambiando mi vida, tú estás ayudándome a ver las cosas de otra manera, ¿vale? Así que no es comida ni bebida, no son prácticas externas, ¿no?, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu. Las congregaciones de Roma vivían en tensión. El juicio y el menosprecio ahogan la obra del Espíritu en nosotros, ¿no? Es muy interesante, hermanos, que Pablo habla de dos cosas. Los dos problemas que habían en Roma eran que los hermanos fuertes menospreciaban a los débiles y los débiles, ¿qué hacían? Juzgaban a los fuertes, ¿no? Los débiles decían, este hermano, qué carnal que es. ¿Cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede ir al cine, no? Y hermanos, este hermano lo dice Pablo, ¿no? Él dice, el que come, para el Señor come y da gracias al Señor. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias al Señor. Bueno, pues ¿sabes qué? A lo mejor este hermano va al cine y da gracias al Señor. Señor, gracias porque esta película me está ayudando a entender mejor el mundo en que vivo y eso me va a ayudar a conectar mañana con mi compañero de trabajo y voy a poder tener una buena conversación. ¿Me entendéis? Y en cambio el otro desde fuera dice, ¿ha podido ver esta película?
No, hermano, esto no nos ayuda, ¿no? Esto no es amor. El amor y decir, bueno, Señor, si ha ido a ver una película que no tiene que ver, ya se lo dirás tú, díselo. ¿Me entendéis? Muy importante esto, ¿no? Así que el reino de Dios es esto. Y entonces, el tercer punto, estas congregaciones entienden que el carácter destructivo de las relaciones espirituales inmaduras y o tóxicas, ¿no? Como decíamos en un principio, hermanos, y viendo este capítulo, ¿no? Dice aquí el versículo 15, ¿no? Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no vive según el amor, no arruines con tu comida aquel por quien Cristo murió, ¿no? Bueno, esta, hermanos, es el gran peligro de todo esto, ¿no? Si no seguimos las pautas del amor, si no seguimos las pautas de la paciencia, ¿cuántas veces, verdad? Un hermano ha hecho tropezar a otro, por insistir en algo, por querer convencerle, porque yo sé más que tú. Ese tipo de cosas han generado un cierto tipo de discusión. Este otro hermano ha dicho, bueno, pues lo voy a hacer, y luego se ha sentido mal, y al final incluso han llegado a unas personas a apartarse, ¿no? Por este tipo de cosas. Pablo está preocupado por eso. Y entonces está diciendo que este hermano que se ha alejado del Señor, que ha tropezado y se ha alejado por lo que ha visto, por estas actitudes, está diciendo esto, ¿no? No contristes, no arruines con tu comida aquel por quien Cristo murió, ¿no? Hermanos, estamos todos caminando en un camino hacia el Señor. Y el Señor, bueno, cuando llegue el día, el Señor va a dar coronas y va a dar recompensas. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, todo esto, el Señor quiere que lo entendamos y quiere que nos ayudemos unos a otros a avanzar, a ser fieles, ¿no? No que nos pongamos tropiezos unos a otros, ¿no? ¿Quieres pasar otro? Podemos destruir la obra que Dios está haciendo en el hermano por nuestra falta de sensibilidad y de humildad. ¿Quieres pasar la otra, por favor? Fijaos lo que dice Pablo a los Gálatas, que estaban ahí en una dinámica de discusiones y de tensiones unos con otros. Temo por vosotros que de algún modo haya trabajado en vano con vosotros. Pablo dice esto, ¿no? ¿Por qué dice esto? Porque, bueno, también les dice a los Gálatas, vosotros habíais empezado bien, pero ahora dice, habéis caído de la gracia. Estáis viviendo ahora, no en la gracia, sino en vuestro propio mérito, en la ley, ¿no? Os estáis haciendo daño unos a otros, ¿no? Y tiene que decirle estos, temo por vosotros que de algún modo haya trabajado en vano entre vosotros. Aquí Filipenses dice Pablo lo mismo, ¿no? Aferrados a la palabra de vida, para gloria mía en el día del Mesías, de que no corrí en vano, ni en vano me fatigué, ¿no? Es decir, a los filipenses, seguid aferrados a la palabra de vida, para que yo en aquel día no diga, los filipenses se alejaron del camino, ¿no? Se alejaron del camino del amor. Por eso yo también, no soportando más, envié a reconocer vuestra fe, no fuera que de algún modo os hubiera tentado el que tienta y nuestro trabajo hubiera sido en vano. Bueno, son textos, si os fijáis, que tienen un hilo conductor, ¿no? Esa idea de correr en vano. Hermanos, la idea es, Dios está haciendo una obra en vosotros, en todas las congregaciones, y hemos de ser muy sensibles. Cuando yo era pequeño, recuerdo, uno de mis tíos tenía un huerto muy grande y sembraba muchas cosas, y me encantaba aquel lugar, ¿no? Pero recuerdo que muchas veces yo llegaba como un elefante en una cacharrería y me metía por allá y mi tío me decía, ¡cuidado! Que acabo de sembrar cosas. Yo entraba y pisaba plantas que empezaban a crecer. ¿Verdad?
Hermanos, en un sentido, esta congregación es esto, un huerto plantado. Hay muchas plantas que están empezando a crecer. Hemos de saber cuidarlas. Hemos de ayudarnos unos a otros. No ponernos tropiezos. No pisar, ¿no? A veces este hermano fuerte que quiere convencer al otro es un poco como eso, entrar pum pum pisando. No, cuidado. Cuidado. Esto no es el reino de Dios. El reino de Dios es que tú te des cuenta de la vida que hay ahí y la ayudes a crecer y a avanzar. ¿Entendéis? Pues bien, hermanos, que el Señor nos ayude a vernos así, a entender lo que es el reino de Dios y a ser una embajada, este lugar, ¿no? Una embajada que cuando las personas entran aquí puedan ver el reino de Dios en el amor, en la unidad, en la sensibilidad de unos para con otros. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.